María Idalia Gómez, lamento muchísimo esta agresión física en tu contra. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Muy buen día, Carmen. Muchísimas gracias y buen día al auditorio. ¿Qué sucedió, María Idalia? Pues mira, como lo hemos hecho con todo el equipo de Eje Central, nos hemos ido a la cobertura de todas las marchas y esta no fue la diferencia. Sabíamos y preveíamos que las condiciones eran distintas y difíciles. Vemos un estado muy complicado de cosas, tanto en cuestiones de seguridad como en falta de decisiones políticas. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, yo me dediqué particularmente a ver el entorno de seguridad de todo lo que fue la zona centro y acompañar por un tramo a lo que fue la marcha. Entonces, pude estar viendo, junto con mi compañera Gabriela, que ella iba avisado también de cómo estaban participando personas, sobre todo que hemos identificado con anarquistas, pero yo los nombraré como radicales, que se metían, se mezclaban, pero la gente los rechazaba, los aislaba y seguían avanzando y cuando llegaron al Zócalo yo los estaba esperando y estuve dando seguimiento como muchos de mis compañeros fotógrafos, reporteros que estaban por ahí. Pero después vi un comportamiento más extraño, Carmen. Yo me di vueltas por toda la zona para buscar a los granaderos, ver en qué posiciones estaban. Cuando uno se da cuenta, cuando van a reaccionar por la forma y la posición que adoptan, estuvieron muy tranquilos, estuvieron muy pasivos. La forma que pusieron la seguridad de Palacio Nacional te permitía saber que era difícil que brincaran, que era muy complicado que brincaran, pero no imposible. Es decir, no era una seguridad infalible de 3 líneas de rejas. Y entonces, bueno, pues todo estaba muy bien, la marcha fue formidable, fue increíble, fue como otras veces con muchísimo entusiasmo, con muchísima fuerza, pero el grupo radical, que sí en efecto había estas personas vestidas de negro, empezaron a azuzar, pero también había otras, y esas son las que más me preocupan, Carmen. Había gentes muy comunes, que parecían muy comunes, jóvenes, parecerían en su mayoría, con ropas, pantalones de mezclilla, camisas, algo común, muchos de ellos con chalinas en el cuello, pero no embosados, no en el rostro, y que también participaban usando junto a ellos otras personas totalmente distintas, familias, niños, señoras mayores, en una suerte de catarsis, gritando la gente. Yo estaba en eso. Había, por ejemplo, fueron colocados elementos en la parte alta de Palacio Nacional y se escondían atrás de las partes altas que hay, y la gente les gritaba que por qué estaban ahí. Algunos hasta llegaron a gritar que hay francotiradores, lo cual evidentemente no se veía. Yo me imagino por los foquitos rojos que se veían que tenían, que estaban tomando fotografías, aunque de noche, y a esa distancia no sé si tendrán el equipo, quizás sí, y la gente estaba gritando por momentos, la gente común, gritando entre momentos, cantando incluso cosas a los policías, no defiendas al gobierno, en fin, en una suerte de lo que suele ocurrir en las manifestaciones, y otros provocando, otros tirando basura, naranjas. Y yo lo marqué porque lo estaba reportando directamente a Eje Central, poquito después de las 19 horas, el primer cuetón que fue lanzado hacia los agentes del Estado Mayor Presidencial que resguardaban a la Palacio Nacional. Ahí ya empezó a deteriorarse todo. Yo pasé enfrente de unos muchachos que decían, ahora sí viene lo bueno, y se empezaban a embosar. Después pasé junto a otros que empezaba a oler a gasolina ya también. Entonces me doy cuenta que hay que desplazarse, que hay que irse. Veo que hay niños, que hay mamás que no se dan cuenta, que es gente inexperta que está ahí y que esto se está poniendo mal. Lo aviso incluso a la redacción en una suerte de decirles, hay provocadores, avísenos, díganlo en Twitter, y así salió, porque esto todavía no se notaba salvo los gritos, pero ya estaba ahí. Yo me empiezo a desplazar hacia atrás buscando un lugar seguro, y seguía tomando fotos, tratando sí de cuidarme, porque tú sabes, Carmen, que desde que han empezado estos grupos radicales tenemos un problema. Dice prensa, nos atacan los grupos radicales. Y si no dice prensa, también nos atacan o la policía u otros grupos. Entonces resulta que somos un poco complicado nuestro trabajo. Bueno, yo me empecé a desplazar para protegerme, y justo había, para esto,
he de decir y remarcar que ya lo han dicho Juan Carlos y también Omar, mis compañeros reporteros de ahí de MBS, que empezó la gente a decir en el mitin, encapuchados no, quítense la capucha, y si no se la quitan son infiltrados, no violencia, y al no ver las condiciones, sacaron a los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y también se empezaron a ir todo, es más, quedó desmantelado toda la zona donde estaban ellos colocados y solo quedó un camión que es justamente donde yo me coloco. Me coloco porque en caso de una marabunta yo podría protegerme y después reaccionar. Yo ya me estaba retirando porque en cuestión de en una hora, que eso es a lo que a mí me sorprende y por qué te digo, porque empezó todo esto entre las 19:06, algo así, lo estaba revisando en el timeline del WhatsApp que tenemos, hasta al cuarto para las 8, hasta las 8:15, a las 8:15 todo se empezó a descomponer y es cuando a mí me tiran. ¿Qué pasó en el momento que me tiran, Carmen? Yo estaba ya retirándome en una posición segura y en ese momento se me abalanzan 2 personas encapuchadas. Yo sentí, por lo que sentí, es que me querían quitar el celular. Estaba yo tomando la última foto, ya en una posición muy lejana, bueno, no tan lejana, pero sí fuera de la marabunta de Palacio Nacional, y se me abalanzan y me tiran, pero yo salgo volando, o sea, ni siquiera la fuerza que ellos hacen hacia mí es tanta que yo salgo volando, logro caer bien en general, ¿no? Pero mi muñeca es la que recién, no caigo sobre la muñeca, pero al momento de apoyarme creo que es cuando me la lastimo, me logro incorporar, una persona que desconozco quién es, se queda parando junto a mí como cuidándome y me dice, ¿estás bien? Y le dije, sí, ¿qué pasó? Me dice, no sé. Y en ese momento hay un primer movimiento de la gente que se ve que se desplaza por algo que ocurre, creo un cuetón o algo, porque escucho que dice alguien, ¿qué dispararon? Y le dice, no, fue un cohete. Y entonces yo me salgo totalmente de la marabunta, me duele la mano, me pongo en el GDF, veo cómo está la situación, aviso inmediatamente, les digo, esto ya va a estar mal, ya sepárense, les comento a todos mis compañeros, yo me voy a atender, ellos mismos me dicen, salte de ahí, y me voy a atender a una ambulancia de la Cruz Roja que me dice que sí debo atenderme porque es probable que esté o solo unos tendones o esté mal, y después me acompañan mis compañeros de Eje Central hasta la Cruz Roja donde me atiendo y en efecto tengo una fractura de alto riesgo porque es una fractura en la articulación de la muñeca y si no solda me tendrán que poner una placa. Entonces en esa dimensión fue el golpe. Yo cuando ya dejo empiezo queda todavía Jorge Villalpando reporteando y él logra tener imágenes muy buenas y muy interesantes que también nos muestran unos jóvenes que si los vemos con detenimiento, no son solo estos que se visten de negro y que usan ropa dark o punk o que trae la A, sino son muchos otros jóvenes o que parecen jóvenes que de repente están sin máscara, sin capucha, sin nada, y que de repente sacan la capucha, se la ponen y empieza toda esta distorsión de lo que era una extraordinaria manifestación, Carlos. Pues Maridalia Gómez, te agradezco mucho la crónica, la información, lamento la agresión que sufriste precisamente en la muñeca y el tratamiento que te tenga que dar, esperemos que no tenga que operarte como se ha manifestado como preocupación y todo este entorno que nos has descrito, pues ayuda mucho para entender el tipo de cosas que ocurrieron el día de ayer en esta jornada mundial global por Ayotzinapa, en este caso en la capital de la República Mexicana. Estaremos en contacto, Maridalia, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Solo déjame decirte una cosita. La actuación de la policía, que conozco bien, porque he cubierto mucho esto, se nota que no tienen información de inteligencia, se nota que no tienen una preparación previa para definir cuál es la acción o la operación que van a realizar, Carmen, por cómo lo hicieron. Bueno, los tweets, ahora que lo mencionas, los mensajes que se pueden seguir de cerca de las personas que fueron a la marcha hablan de acciones de agresión indiscriminada totalmente. Fíjate, estábamos en el sitio de Aristegui Noticias, nuestros compañeros de la redacción están haciendo ahora una recopilación de los mensajes de la sociedad, los mensajes de la gente que fue a la marcha, estas narraciones en donde se puede leer, les decíamos, no me peguen, ya nos vamos, múltiples agresiones policíacas en el DF,
DF, las personas que no agredieron a los elementos policíacos e incluso algunas que no habían participado anoche en la marcha que llegó al Zócalo fueron golpeadas por elementos de la policía. A través de Twitter, decenas de personas reportaron agresiones anoche. Vamos a mostrar incluso, aprovechando tu comentario, déjame sumar esto para agregar lo que dices. Las imágenes que estamos subiendo en internet, bueno, nos muestran precisamente lo que la gente está diciendo al respecto. Después de la marcha pacífica y luego de que el grupo de encapuchados agrediera a los elementos policíacos y pasara lo que pasó, la acción policíaca duró más de una hora persiguiendo, pues sí, después de lo que pasó, más de una hora persiguiendo a los agresores, pero agrediendo también a familias, como lo muestra la imagen del fotógrafo Guillermo Perea de Cuarto Oscuro. Ahí se ve un señor con unos niños, a un niño cargando y un policía con un palo, y la gente defendiéndose o tratando de evitar los golpes de la Policía Federal y de la Policía Auxiliar, que están juntos ahí con la propia población. La acción policíaca duró más de una hora persiguiendo a los agresores y a otras personas, como muestran las imágenes, y en el recuento de mensajes de los ciudadanos se puede leer, por ejemplo, lo que escribe María Bonita: los granaderos nos decían, ándenle para que vuelvan a venir, golpeaban a quien se les atravesara. Este es un mensaje que ha sido retuiteado ya más de 200 veces. Nos rociaron con gas lacrimógeno, los granaderos me patearon, estoy en shock y triste, dice esta usuaria de Twitter, María Bonita. Dice, caímos todos por el gas, una niña gritaba, mamá, ayúdame. La mamá, llorando, atorada, sin poder moverse, le decía, aquí estoy, mi hija. Viene una fotografía de las rodillas lastimadas de esta persona. Dice, fue esto, y tiene las rodillas lastimadas, más las patadas en el trasero. Les decía, no me peguen por favor y ya nos vamos, y ellos solo pegaban. Había ancianos y niños. Por inercia corrí por Madero porque los granaderos venían detrás con sus amenazas. Luego viene otro que es de un usuario que se hace llamar Baxter. El colmo, granaderos agreden con sillas a comensales del centro. Viene un pequeño video donde se muestra precisamente esta otra escena. Viene esta otra imagen donde se muestra cómo las familias fueron pues golpeadas. Hubo gente que salió golpeada en estas acciones policíacas que sin ton ni son. En esta parte de la historia estaban también agrediendo a los que no agredieron, porque aquí lo que se trataba es que capturaran a los directamente involucrados con los hechos de violencia, y una vez más vemos que pues hay una acción indiscriminada también con el resto de la población. Viene aquí otro mensaje de Alex Ramblas que dice, urgente, en este momento granaderos detienen a la fuerza a algunos estudiantes, están rociando gas, hay golpes, granaderos arremeten contra pacifistas, hay mujeres en el lugar. Es parte de lo que también se narraba con este hashtag de ya me cansé, o hashtag acción global por Ayotzinapa. Y bueno, en fin, todas las imágenes que en este momento se pueden estar siguiendo de cerca a través de las cuentas de los ciudadanos que están compartiendo de ayer a hoy con este tema que también tiene que ver con la conducta y el comportamiento de la propia policía. Maridalia Gómez. Así es, Carmen. Yo creo que he visto la actuación, la estudio incluso como parte de entrenamiento, y es muy claro que no hay una definición muy bien cuáles son sus blancos. Barren, que es una operación que ellos hacen cuando son situaciones extremas, y este barrido pues sí está provocando lo que está provocando, y no me queda duda, Carmen, lo que no sé cuáles son los intereses que se buscan con estas personas que están siendo provocadores y que y que llegan preparados y que logran llegar preparados hasta allá, y no sé cuál es el interés, si es justificar la violencia, si los están sembrando, si son grupos verdaderamente radicales que creen en el caos como una forma de conquistar y cambiar las cosas. No lo sé, pero aquí hay sembrados, sin duda. Hay quienes quieren propiciar y están buscando la violencia, que son muy pocos. La Razón dice que son 200, no es cierto, no son 200, eran no más de 50. 200 eran los que estaban fuera del palacio, pero no eran todos, eran familias. Y por desgracia, estas familias que son inexpertas, que no saben leer cómo cuando una policía se está preparando, cómo cuando no creen posible esa capacidad de reacción
de la autoridad, y desgraciadamente la autoridad, que también hubo una hora previa de agresiones hacia ellos, verbales sin duda, pero al final agresiones, ellos ya la adrenalina también la tienen muy alta los policías, porque les gritaron de todo, y humillante y hasta de broma también. Entonces resulta un juego en donde causa lo que estamos viendo. A mí me sorprendió, Carmen, yo fui a atender en la Cruz Roja y fue donde nos dirigimos, no llegó nadie. La verdad es que yo imagino que hay muchos heridos y no sé dónde están siquiera, y lo peor es que este vacío de información de los detenidos, de los heridos y de quiénes son los responsables. Hasta hoy el Estado, y ya no es la primera marcha, no ha identificado y no ha puesto rostro en una suerte de exhibir a estas personas, si es que no hay un interés de parte desde el gobierno para ello, de exhibir a estas personas que están generando la violencia, ¿no? Esto ya debería de haber ocurrido porque no es la primera vez. Y sin embargo, Carmen, vemos en una marcha en donde estos grupos radicales se comportan bien y solo hacen pintas y roturas. Es más, depende qué marcha, hacen lo que hacen. Esto es muy claro. Aquí ya subieron mucho más de tono. Ya el primer aviso fue evidentemente la puerta de Palacio Nacional. Este ya es el subir de tono, y sin embargo, y pretende sin duda tener un efecto intimidatorio social, pero yo también veo una sociedad que colmó el Zócalo, que se fue yendo porque no hubo garantía, y porque en efecto la gente tiene miedo porque no sabe qué esperar, no sabe qué esperar de la policía y tampoco no sabe qué esperar de estos violentos, pero ya tendrían que haber sido exhibidos, Carmen, en este momento. Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Maridalia Gómez, no perdamos la comunicación, que te mejores, que todo salga bien, y gracias por estar aquí esta mañana. No, gracias a ti, Carmen. Para mí es un placer y muchas gracias, de verdad. Muy buenos días. Gracias y buenos días a la colega periodista del portal ejecentral.com.mx.